Yo voy a decir 1, 2, 3, voy a saludar y ahí arrancamos. Fini, yo te presento y vamos charlando tranquilas, relajadas. Bueno, vamos a conversar un poquito de qué es ser una presidenta de club de fans, ¿no? Y así internacional. Muchas gracias, Analia. De veras de que es un honor estar en tu programa. De veras de que es un honor que estés en mi tren de vida. ¿Por qué? Porque yo te considero parte ya de ella. ¿Es una autobiografía? Es la historia de Kim. Contame, ¿tienen idea o futura a lo mejor, Kim y Susan de unirse para hacer un show? ¿Cómo apareció Susan? Platicando igual con Kim Clave, y todo, me mencionó de Susan. Y lo más bonito, que siendo tan grandes los dos, estrellas de veras grandes, no pierden esa humildad, no pierden esa sencillez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país que nos estén mirando, al horario que estén. Queremos agradecer que estén del otro lado, que nos estén sintonizando, que nos estén viendo por las redes o por la página. Muy agradecidos por eso. Hoy Valientes Mujeres tiene una persona muy especial, alguien que se ha ganado el corazón de las Valientes Mujeres, que vive en México, que se llama Fini. Ella ahora se va a presentar completa, pero ¿saben qué es lo interesante de este programa, de esta entrevista? Es que estamos con una líder, con una presidenta de club de fans. Y eso es maravilloso. Hoy vamos a descubrir, vamos a saber qué es ser una presidenta de un club de fans. Y en este caso, Fini es de 2. Así que le damos la bienvenida a Fini desde Estados Unidos a México. Bienvenida, mi querida Fini. Muchas gracias, Analia. De veras de que es un honor estar en tu programa. De veras de que es un honor que estés en mi tren de vida. ¿Por qué? Porque yo te considero parte ya de ella. Siempre trato de meter en mi ser, en mi entorno, gente que de veras sea positiva, que traiga esas cosas que irradian a uno. Y tú eres una de ellas. Ay, gracias, Fini. Y Igualmente. me presento, bueno, pues soy Fini López González, soy presidenta del Club de Fans del maestro Kim Clave en México, y pues es un nombre México porque realmente pues sí abarcamos varios países. Está Venezuela, está Inglaterra, está Reino Unido, está España, Argentina, o sea, muchos lugares que gracias a Dios la gente se ha vinculado. Y ahorita, hoy en día, también estamos apoyando mucho el club de Susan Ferrer Internacional, también pues manejado por una servidora. Buenísimo. Así que para los que tal vez no sepan qué es ser presidenta de un club de fan, ahora nos lo va a contar bien y nos va a detallar mejor Fini, pero ella hoy está a cargo de nuestro querido Kim Clave, a quien ella le llama amorosamente el maestro, que me encanta cuando le decís el maestro Kim Clave. Maravilloso cantante argentino, internacional, quien hoy vive acá en Estados Unidos también, a quien le mandamos un beso enorme, enorme, y nuestro agradecimiento también por ser tan generoso con nosotras. Y también a la señora Susan Ferrer, que hace poquito tuvimos también el placer de entrevistar, al igual que a Kim Clave, a quien también le enviamos nuestros cálidos cariños desde acá y desde México. Y contanos, recién nos acabas de nombrar países súper lejos donde escuchan a estos artistas. ¿Cómo haces para contactarlos? O sea, ¿cómo te manejas como presidenta? Bueno, fíjate, Analía, que para ser presidenta, yo creo que se necesitan varios ámbitos que hacen una forma globalizadora, algo que sea integral. Entre ellos es la empatía hacia las personas, ¿no? O sea,
conocer muy bien al artista que uno pues está manejando el club, porque pues no puedes conocer, no puedes manejar o llevar un club si no sabes tanto de un artista. Exacto. Además, por ejemplo, a veces a mí me sorprende mucho cómo la gente añora saber de su artista. ¿Por qué? Porque realmente recibo muchos messengers y voy a aprovechar, disculparme en vivo porque de esos messengers muchas veces no me da la oportunidad de contestar. Entonces, veo que hay personas de que, por ejemplo, en la mañana, en la tarde, en la noche, siempre postean algo. O, por ejemplo, buenas noches, Fini, o buenas noches hacia al artista King Clave y todo. Entonces, soy de las personas que, como dicen por allá, que el tiempo que una persona le dedica a otra persona es un tiempo que hay que agradecer, porque es un tiempo que bien pudiera estarlo aprovechando pues tal vez con el marido, con los hijos, cocinando, haciendo algo, y se le están agradeciendo, me lo están dedicando de alguna forma, ¿no? Entonces, de veras de que muchísimas gracias, que Diosito me los bendiga, y las veces que tengo oportunidad, agarro un audio y envío un audio para agradecer, porque pues sí, cuando abro uno veo que son 107 mensajes, entonces, y de una persona, entonces no me da el tiempo para mirar todos. Y si quisiera, obviamente, pues si quisiera, ¿no? Pero de veras de que muchas gracias a todos los que tengo los messengers aquí, pero los resguardo mucho en mi corazón. Entonces, la otra vez estaba mirando de que a pesar de que, por ejemplo, tal vez aparezca como que son, ¿qué será? 8,000 personas, 8,000 miembros que están en un club, ¿no? Eso no significa de que esas 8,000 personas sean las que realmente miraron un flyer, miraron un post. ¿Por qué? Porque he visto de que a los administradores de los clubes nos llega como una estadística de quienes ven, cuánto se mira y todo. Y en una ocasión vi de que un video que había subido, 50,000 personas lo vieron. Wow. Entonces dije, wow, qué maravilla, o sea, digo, Dios, o sea, qué grande. ¿Por qué? Porque eso abona a que lo que uno hace, pues tal vez lo esté haciendo bien. No, o sea, yo siempre me pregunto, ¿lo estaré haciendo bien? ¿No lo estaré haciendo bien? Pero los comentarios que realmente la gente te hace llegar es lo que te dicen, pues sí, sigue igual, y si puedes mejorar, pues mejora todavía más, ¿no? Porque pues nunca llegamos a una perfección, nunca llegamos como que, siempre digo, el éxito, hay más allá del éxito. Tú puedes ser exitosa, pero puedes seguir creciendo y llegar a la cima y seguir subiendo y subiendo y escalar hasta que digas, pues aquí ya llegué. Entonces, Exacto. Ujú. lo de los demás países, pues fueron como que solicitando la invitación para incorporarlos al club, y así se fue dando. En una ocasión durante esta pandemia, te comento que recién empezaba el confinamiento, empezaba el encierro, y se me ocurrió un domingo hacer un video en vivo a través de Facebook. Dije, vamos a ver cuántas personas se conectan, pues ahorita estamos encerrados, ¿no? O sea, y de alguna manera, pues hay que buscar como que esa parte de distracción, ¿no? Entonces agarré y pues dije, pues ahí nos vamos, nos aventamos al ruedo, mi primer en vivo, por decir, ¿no? Te juro que me asombré. Se conectaron obviamente personas que son familia de otros que están en México, en otras partes, y decía, ¿de dónde me están saludando? De Venezuela. Y yo, ¿de Venezuela? Pues, ¿qué hora es en Venezuela? No, de España, pues, ¿qué hora es en España? Y así se fue dando a tal grado que tardó 2 horas Qué maravilla. ese video en vivo, ¿no? Entonces, de veras de que dije, wow, o sea, qué maravilla eso de las plataformas, ¿no? O sea, como ahorita, pues Ujú. estamos teniendo este contacto y todo. Y sí fue algo que me gustó mucho porque la gente
a pesar de que no sabíamos lo que nos esperaba con esta pandemia, sé que esas 2 horas que tuvieron, las tuvieron de esparcimiento. Exacto, la Se olvid- disfrutaron, ¿no? se Las olvidaron, disfrutaron y también siento que la gente que se une a los clubes de fans se siente en comunidad, ¿no? Se siente con su gente, con la gente que le gusta el mismo artista, como vos decís, que sabe del artista, que conoce los temas. Yo leo todos los comentarios de ambos clubes, del de King Clave y el de Susan Ferrer, y veo las maravillas que escriben, ¿no? Los elogios, el amor que depositan estos fans por ellos, el reconocimiento también que hacen, ¿no? Del talento de estos artistas. Y eso es de una generosidad y de un amor tan grande que, como vos decís, uno trata de rodearse con gente positiva, con gente de buena vibra, ¿no? Y esto genera también, yo lo que he visto en estos clubes, yo es la primera vez que pertenezco a 2 clubes de fans, que los está dirigiendo Fini, y realmente es hermoso poder leer estas cosas tan lindas, ¿no? ¿Qué sentís vos cuando lees? ¿O qué sienten los artistas que vos tenés, que vos les vas comentando y les vas mandando, ¿no? No sé cómo te manejás vos con ellos. sí, casualmente, hace ratito estaba hablando con Kim. O sea, voy a decir Kim porque es una persona que Dios me lo puso en mi camino como para ser mi hermano. Es mi mejor amigo. Así, de verdad, de que pudiera sonar como que, ay, es que es la presidenta. No, es mi mejor amigo. Platicamos mucho, adoro, amo a Noemí Sherato. Noemí, por ejemplo, para la familia, representa a la hija de mi mamá también. Entonces, mi mamá adora a Noemí, o sea, toda la familia en sí, esa esencia, esos valores son los que te hacen tal vez como que llevar. Y yo pensaba que tal vez solo King era así, ¿no? O sea, tal vez con esa sencillez, con esa humildad que lo caracteriza. Pero cuando me topo con Susan Ferrer, también digo, pues en dónde estaban escondidos estos artistas que son un amor, o sea, porque empiezo a hablar con Susan, empiezo a hablar con su esposo, que también pues me anda como que ayudando, porque pues él es el manager y todo, y son así muy similares en la forma de ser, en esa sencillez, en ese gran corazón que tienen. Entonces, de veras de que feliz, feliz de estar con 2 personas que son grandes, no solo en lo artístico, sino también en el alma, en todo, en todo. Sí, yo creo que se da esto porque, como vos decís, son realmente artistas. Son 2 seres que lo que hacen, aman, tienen pasión por lo que hacen, son buenos en lo que hacen y tienen esa inteligencia, esa frescura que no han perdido. Y ¿sabes qué es otra cosa que yo veo? Ellos aún defienden lo que significa ser un verdadero artista, un cantante que se dedica a cantar lo que realmente le gusta, lo que le apasiona. No se han vendido al mercado, ¿no? Como diciendo, bueno, cambiamos de música, cambiamos de rumbo porque la cosa te lleva para acá. No, ellos hasta el día de hoy son auténticos, auténticos de lo que realmente hacen, y creo que eso es lo que la gente valora. Creo que es lo que se está extrañando un poco, ¿no? Del artista. El que vos te recuerdes, uy, el tema que cantaba, no sé, mi papá cuando era joven y hoy lo puedes seguir escuchando de su propio artista y con la misma pasión y te seguís emocionando igual. Eh, el tema que King escribe, dicen que los hombres no deben llorar, es un clásico y es hermoso. Si te pones a escuchar toda la letra, es maravilloso. Es como le comentaba a Susan Ferrer también, una de sus canciones, quién va a cantar o algo así, es la letra, y ella tuvo la generosidad, vos viste la entrevista, Sí.
de cantar un de pedacito, cantar. maravillosa. ¿Qué nos va a quedar, no? Si no va a haber quien cante, quién hable del amor, quién se dedique a hacer esto, quién lo va a hacer, ¿no? Los verdaderos artistas lo hacen. Y eso es maravilloso. Lo que me gusta también, Fini, es la relación de familia que entablan, porque para Kim, Susan es su hermanita. Él dice, es mi Sí. hermanita menor. Y con vos sos la hermana también, y él es tu hermano, y realmente es una relación de amor. Yo puedo testificar de eso, del amor con el que hablan uno del otro y se lo expresan, y la generosidad y el agradecimiento hacia vos por todo lo que haces. Por eso me pareció muy bueno poder mostrar, ¿no? El rostro de la presidenta de estos clubes, para que le cuente al mundo cómo se dedica a esto, cómo comparte su tiempo diario en esto. ¿Cuánto tiempo le dedicas al club? Fíjate, Analía, de que hace 7 años que estoy manejando el Club de King Clave. Y sí, en un principio, recuerdo de que, por ejemplo, antes de llegar al trabajo, yo preparaba la publicación desde una noche antes y en un alto, por ejemplo, o me hacía a un lado antes de entrar al trabajo para que no me vean conectada, porque soy de las personas de que, pues, tu trabajo es tu trabajo, ¿no? Uh -huh. Y más cuando se trata de, pues, casos especiales, por así llamarlo, ¿no? Que era lo mío. Entonces, yo subía en la mañanita, por ejemplo, buenos días, que no sé qué, y alguna publicación, algún video, algo así. En la tarde daba las buenas tardes y en la noche las buenas noches. Era algo de que mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche. Y así estuve como 4 años, ¿no? Entonces, después me empecé a fijar de que, por ejemplo, habían publicaciones que no sé si las mismas redes, como que no se pueden mirar muy inmediatamente. O había personas de que, por ejemplo, si yo subía algo hoy, tal vez hoy estuvo ocupada todo el día y lo veía al día siguiente. Entonces, como que había una acumulación de información. Ajá. Entonces es cuando decido como que replantear esa forma de llevar lo que es el club, de llevar toda la información de los artistas. Hoy por hoy, por ejemplo, lo pongo en la parte superior fijada y se me queda, por ejemplo, 3 días, 2 días. Si de allá veo otra información importante, la desfijo y fijo esa. Y veo que me está dando mucha respuesta. Entonces, como que es un ensayo todo eso hasta que te lleva, como que Exacto. lo que te digo, te lleva como que a esa perfección que se sigue uno perfeccionando, porque pues Claro, no exacto. acaba uno. No, es como, Y como vos decís, es prueba y error, ¿viste? Uno prueba, ve los errores, lo va modificando. Y aparte ha cambiado tanto las redes, o sea, estas plataformas se han esparcido de una forma diferente, han aparecido nuevas propuestas, y eso hace que enriquezca un poco el material que empezás a difundir. sí, fíjate de que en un principio, hasta la misma gente que conoce aquí, que en un principio yo le decía Jorge, o sea, ¿Sí? porque pues así lo conocí como Jorge, ¿no? Entonces ya con el trato y todo, y veía de que Noemí le decía, pues Kim, empecé Kim, y se me quedó Kim, ¿no? Y es como conocido. Pero en una ocasión puse una publicación de él donde era Lim, en un principio cuando empezó a su carrera artística, así de muchachita y todo eso, ¿no? Y gente de Formosa me decía, oye, ¿de dónde sacaste eso? No lo sabíamos, pero para eso yo compartí lo que era la publicación en el periódico, Ujú. que de esa época en donde, por ejemplo, se le reconocía como un cantante formoseño, todo eso, ¿no? Entonces Sí. siempre me preguntaban, ¿de dónde agarras tanta información? Pero sí hay gente que también, por ejemplo, me la brinda, gente que Qué está en bueno. Formosa, Ujú. que me dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate de que hay esta historia también. Y en el club, además de manejar la trayectoria artística de Kim,
También hacemos otras dinámicas. Por ejemplo, llevo actividades de gimnasia cerebral para que la gente también se entretenga, ¿no? O sea, de que, a ver, vamos a ejercitar esto para evitar que nos dé una embolia, algo así, ¿no? Y veo que a la gente le encanta porque empiezan a contestar, ¿no? O si no, vamos a llenar un frasco de canciones de King Clave. Entonces empiezan a poner el nombre. O vamos a seguir la canción y siguen la canción. Entonces es Qué buscar como que muchas bueno. estrategias para no Sí. fastidiar. No, no es fastidiar de que vean lo, me refiero a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, ¿no? Claro, es Porque como para, como vos decís, darle una dinámica dinamismo. al club, ¿no? Y qué lindo, qué interesante, porque por eso te digo, siento que hay como una comunidad, ¿no? Como que te sentís con tus pares, decís, bueno, a todos nos gusta este artista, a todos nos gustan sus canciones, sabemos de él, y todos quieren compartir, de alguna manera, todos quieren, como viste cuando vas al colegio, que quieren levantar la mano cuando sabes algo, entonces todos quieren participar y quieren que su artista también los conozca, ¿no? De alguna manera, y los vea y sienta que están cerca, ¿no? Y eso es muy lindo, muy interesante. Y contame, ¿cuáles son tus mayores satisfacciones de hacer esto? Yo creo que la mayor satisfacción es el cariño de, obviamente, del artista, ¿no? De la familia y de su familia y el cariño de la gente. Cuando una persona bendice, las bendiciones vienen multiplicadas Mm. y recibo muchísimas bendiciones y eso lo agradezco mucho, Analia, porque soy de las personas de que siempre ha pensado que como una persona debe de tratar, espera ser tratada. Ujú. Entonces, siempre, por ejemplo, que digo, les digo en los comentarios, ay, bendiciones mis hermosas o bendiciones mi hermosa, y Fini, te queremos mucho, Dios te bendiga, o sea, responden de la misma forma. Entonces, eso es algo muy bonito que te estén bendiciendo, ¿no? Por gente que, pues realmente a veces solo conoces por el internet, porque pues a los que conozco físicamente son a mis amigos, a mi familia que está en el club, pero pues a gente de otros países y todo no, no las conozco. Y me ha pasado cosas muy, muy curiosas que, que no me conozco, yo no las conozco, pero sí me llegan a conocer. Ujú. Pasó de que en el 2018 hubo un concierto en el Metropolitan, aquí en la Ciudad de México, y se presentó King Clave con Estela Núñez. Ujú. Entonces, estábamos en la puerta esperando, pero para eso déjame decirte de que lo voy a contar para que sepan más de su artista, Sí, de nuestro contanos, por favor. artista. Llegamos al hotel, o sea, primero van ellos, después yo llego al hotel y todo, nos hospedamos en el cuarto de al lado. Y yo llegué temprano, sí, agarré mi avión a las 8 de la mañana. Ese día, por ejemplo, llegando, me dice que, oye, que tenemos el ensayo en el Teatro Metropolitan a tal hora. Y yo así, ¿cómo? Y mi maleta, o sea, ni tengo, bueno, ¿sabes qué? Odisea. Entonces, no que vamos, que el ensayo, o sea, lo bonito es ver cómo el artista te está invitando a ti como presidenta a asistir a su ensayo, o sea, ver y Qué lo disfruto, privilegio, ¿no? Poder no, estar en esos momentos. Eso y es lo que todo el mundo quiere, en realidad. lo disfruté tanto porque, por ejemplo, yo le decía a Noemí, oye, lo subo el ensayo, así como que se esté haciendo un en vivo, ¿no? Súbelo, me dice, y la gente contestando, qué bonito, o sea, todo, no. Pero yo Sí. veía a King cómo estaba cantando las canciones y todo, y lo ves bailando en el escenario, o sea, otro Kim por decir, o sea, porque ya ves que Kim es muy serio, muy formal, ¿no? Entonces estaba disfrutando mucho del ensayo y todo. Entonces de allá llegamos, este,
nos alistamos, ellos se alistaron primero porque pues tenían que estar mucho antes, ¿no? Entonces a mí ya me pasó a buscar Frankie para ir al teatro. Y estando en la puerta del teatro, estaba lo que es la pancarta del concierto, ¿no? De hecho, por allá voy a aparecer en una foto donde estoy haciendo así, señalando aquí clave, ¿no? Por allá en alguna cosita. Bueno, en el libro de King Ah, Clave. mira vos. Entonces, estando allá en el Metropolitan, se acercaron dos personas y me dijeron, ¿usted es Fini López? Y yo así, sí. ¿Y de dónde me conocen? Yo así, ¿de dónde me conocen? Me dice, le conocemos del club de King Clave. Y yo así, ¿en serio? Sí, me dice. Y me dijeron, ¿nos podemos tomar una foto con usted? Y yo Oh. así, pero yo no soy la artista, les dije, el artista ahorita va a salir, es King Clave. Y me dice, de todos modos, ¿podemos una con usted? Ah, por supuesto. Y pues vino la foto, o sea, imagínate. Entonces, ¿cómo llegan a conocerte y tú no conocer Sí. a la gente, no? No, es Entonces, que es increíble eso. La movida es tan grande, aunque vos, si creo que vos a lo mejor al comienzo o ahora no tomás noción de eso hasta que te pasan estas cosas, hasta que empezás a ver que realmente, o como me contabas hoy, que es lo mismo que nos pasa a nosotros con nuestras páginas. Vos ves un conteo de gente, pero hay muchísimo más que están viendo los programas, ¿no? Y te quedás así como sorprendido, porque decís, wow, me figura tanto, pero en realidad lo vio, no sé, el triple de lo que realmente está figurando en este conteo, ¿no? ¿Y a cuánta gente, no, le llega lo que contás, lo que posteás, el nuevo material que sale del artista, que la gente lo está esperando, porque en realidad siempre está a la espera de algo nuevo, ¿no? A la espera de ver los pasos del artista. Y contame, Fini, qué lindo lo que acabas de contar, es muy lindo y creo que te lo mereces. También te mereces que tu gente a la que todos los días le dedicas tu tiempo también y tu espacio para comunicarles sobre su artista, te reconozcan también. Contame, ¿tienen idea o futura a lo mejor, Kim y Susan, de unirse para hacer un show? yo creo que todo cabe en la posibilidad. Yo creo que sí cabe en la posibilidad. Lo que ha pasado que esta pandemia como que ha frenado muchas cosas. Sí. Casualmente, hace ratito platicaba con Kim y porque me llegó un mensaje en donde le querían hacer como un programa. Ujú. Entonces, antes de que yo dé respuesta, le tengo que consultar a él qué es lo que debo de responder, no sé. ¿Por qué? Porque pues aunque tengo la autorización, por ejemplo, de decidir en algunas cosas, siento que mi deber es decirle a él. Ujú. O sea, por ejemplo, decidir en qué será, en lo que vaya yo a editar los flyers, que eso, que lo otro y todo, ¿no? Ujú. Me dice, tú puedes hablar de lo que es el libro, puedes, o sea, me ha dado esa como que autorización, pero Ujú. sin embargo, sí me considero que debo de preguntarle a él antes Exacto. que contestar, ¿no? O sea, que contestar, no soy quien, o sea, para decir. Entonces le comenté y ya me dijo y todo de qué se trata y todo. Y por allá también voy a aprovechar a mencionar a una personita que me contactó, que es de Formosa, que conoce a King Clave y pues se llama Jenny Gorleni. Ujú. Entonces, está haciendo un documental Ah, mira. de King Clave. Ujú. Entonces, por allá, pues igual me dijo de que si también me pudiese conectar en Zoom para dar información también de King y a lograr hacer el documental. Entonces, creo que va a ser como, le digo, como una película, como una miniserie Qué o algo así. Y lindo. me dice por ahí, por ahí. Entonces, es lo que estamos intentando.
Y también está ese proyecto de Jenny, que hoy en día estamos en contacto para que ella pudiese llevar a cabo lo que es su documental. Qué bueno, qué lindo, qué interesante. Y también me gusta mucho la idea de saber que, que su pueblo, que su provincia y que su país lo sigue reconociendo, no se olvida, lo tiene presente, lo sigue y quiere hacer estas cosas por él. Eso me parece, la verdad, hermoso, un gesto hermoso. Contanos entonces, ¿quién está por lanzar un libro? Sí, próximamente. De hecho, yo soy la que está haciendo lo de los arreglos gramaticales. Mira, qué bueno. Entonces, entonces, ya próximamente sale, pero no les contamos, o sea, No, de ahí, parte ahí. no cuento nada Bueno, más para que igual, para que compren el... tiramos bombas como para que estén ahí todos esperando el libro. Pero bueno, después ya Fini nos va a poner a todos al tanto de cuándo va a ser esto. Qué bueno, ¿quién viene con estos últimos años, no? Renovando repertorio, nuevo material. Cuando tuve el placer de poder entrevistarlo, estaba a pasos de lanzar el nuevo material que después lanzó. Y ahora me encuentro con vos y escuchando que va también con un nuevo lanzamiento, esta vez ¿Es una autobiografía? Es la historia de King, es Ay, la historia de King. qué bueno. Y también después va a salir lo que son poemas también. Mira vos, buenísimo, buenísimo. Entonces, me encanta. Y contanos un poco de cómo llegaste a Susan, cómo apareció Susan Ferrer en tu vida. ¿Cómo apareció Susan? Platicando igual con King Clave, platicando con King Clave y todo, me mencionó de Susan, de allá salió de que, oye, ¿y cómo es que los clubs, no? O sea, porque estoy viendo de que tiene su Instagram, tiene Susan Ferrer y su esposo Miguel sube bastantes cosas y ese se dio la idea de, por ejemplo, de hacerle el club. Entonces, ahorita estaba como Susan Ferrer Internacional. Y ayer le decía a Miguel de que lo modifiqué a Club de Susan Ferrer Internacional, Club de Fans de Susan Ferrer Internacional, para que la gente sepa que es un club de fans. Claro. Entonces, no se vaya tanto como que a que sea su, por ejemplo, su oficial, porque aparte tiene su oficial. Entonces, para que no haya esa confusión, sí agarré la computadora y se modificó para club de fans y que sepan que es un club de fans el que se está manejando con Susan. Pero una persona de veras de que mis respetos también, o sea, un amor de gente. La otra vez le decía cuando vi tu programa en la Sí. entrevista, le digo, oye, Susan, yo hablo contigo y realmente tienes una vocecita. Si a mí me vacilan de que tengo mi voz suave, porque hasta mi esposo me dice, ¿sabes qué? Grita, porque no te escucho. Te lo juro, o sea, de veras de que me dice, Fini, no te oigo. O sea, y ahorita de hecho estoy como que elevando un poquito mi timbre de voz, que Sí. normalmente es, ¿no? Pero yo le decía a Susan, si tú tienes un timbre de voz muy similar al mío, ¿en dónde sale esa artista que he escuchado? O sea, porque escuché que también cantó el tango y todo, y también vi Sí, pedazos pedazos de sus, el teatro musical, sí, donde de ella jazz hace, que lo hace genial. ¿sí? Ah, no, O no, sea, nació para eso, digo yo. no, Sí, sí, yo sí. me espanto. Y lo más bonito, que siendo tan grandes los dos, estrellas de veras grandes, no pierden esa humildad, no Mm, pierden esa sencillez. Entonces, eso es, de veras que es algo que ya no hay hoy en día exacto, bueno, no quiero generalizar, pero de algunos artistas. Por sí. ejemplo,
eso de que la gente se pueda acercar a ellos y pedirles un autógrafo y ellos con mil amores y hasta la sonrisa, o sea, ya lo encuentras en muy pocos artistas. Exacto, eso creo yo que sin decir nada desagradable de los demás artistas, ¿no? De muchos de los artistas, como que se fue perdiendo también, ¿no? La humildad y el reconocimiento de las personas que los siguen y que se convierten en sus fans, ¿no? Muchos artistas actuales pierden eso, han perdido hasta el contacto con sus fans. Y creo que también tiene que ver con los cambios, ¿no? Con la modernidad, con estos nuevos manejos empresariales también de alguna manera, del marketing que hay ahora, que tenés que ser así, tenés que ser así, cantar tal cosa porque el público lo quiere. Entonces eso hace como impersonal un poco también la relación del artista con sus seguidores. Y esto es lo que no vemos con los artistas que vos estás mencionando. Ellos tienen esa generosidad de poder acercarse todavía a su público, aún a la distancia, a través de estas plataformas. Y con respecto a Susan Ferrer, ha sido un placer también entrevistarla. Encontré también un ser muy cálido, una mujer inteligente, muy fluida, ya te digo, me emocionó y me encantó que pudiera cantarme un pedacito con esa generosidad de quién va a cantar, y lo hace tan bien. Y es como vos decís, descubrís un artista con un potencial que vos, cuando la escuchás que ella habla toda tranquila, Ajá. y de repente sale con su voz y decís, wow, ¿no? Está todo ahí, y eso es maravilloso. Es lo que uno va descubriendo de ellos. Contanos, Fini, gracias por todo lo que nos contás. ¿Qué es realmente ser un fans? ¿Qué es ser un fan? Es admirar a su artista, es que le gusten las canciones del artista, es, creo que seguir al artista. Eso es un fans. Uh -huh. Sí, considero de que son varias cosas que hacen ser fans de King Clave. Fíjate de que algo que me llamó mucho la atención y lo voy a comentar, ¿cómo es que conozco? Porque siempre me dicen, ¿cómo es que un argentino y una mexicana estén vinculados en un club de fans? O sea, el artista y la presidenta sea mexicana, o sea, ¿cómo se dio? Todos me lo Eso, preguntan, te lo juro. ¿cómo te conocieron? A ver, ¿cómo llegaste aquí también? Fíjate, ahí va la pequeña historia. Aquí en nuestro estado hay una artista muy famosa que concursó en el Festival OTI en el 83 con la canción Compás de Espera, que es María Medina. Uh -huh. Entonces, un día estando haciendo un trabajo en un restaurante, estaba con mi computadora y todo, y como que hice así, dije, ay, ¿será María Medina? Entonces, pero estaba cerquita de mí y estaba solita. Y le dije, ¿eres María Medina? Sí. Mm. Entonces le dije, oye, qué honor, o sea, porque realmente canta muy bonito, o sea, es una persona que representa muy bien a nuestro estado, o sea, y lo ha hecho en el Festival OTI, ¿no? Entonces, ya me puse a platicar, la felicité y todo, y seguí trabajando. Cuando se me acerca y me dice, ¿me puedo sentar contigo? Ah, claro. Y ya nos pusimos a platicar y ella me dice, búscame, mándame solicitud de amistad para que yo te la acepte. Entonces, cuando agarro a María Medina, pues la curiosidad mató al gato, como dicen, ¿no? Empecé a ver quiénes tenía de amigos y me topé con King Clave. Entonces, te juro que tenía un montón de artistas, pero yo así, King Clave, dije, si mi mamá tenía sus discos, sus LPs, sus long play, como le llamaban, ¿no? O sea, los tenía y yo, la canción de Mi Corazón Lloró,
recuerdo que pues yo era una niña, o sea, como de, si salió en el 74, ay, oye, ahí voy a decir mi edad. Ahí van a hacer los cálculos, ¿no? Yo tendría como 8 años por ahí. Entonces, eh, mi papá era teniente de la Fuerza Aérea y mi mamá estaba acá, entonces había como que esa separación. Y a mí la canción de Mi Corazón Lloró, pues como que me llegó mucho, porque la historia pues es muy similar y todo, ¿no? Entonces, agarro y digo, le voy a mandar una solicitud de amistad aquí en clave y que se la mando. Y me la contesta. Empecé a las publicaciones de él, dije, lo voy a seguir. Para eso, déjame decirte de que yo no estaba siguiendo a ningún artista. O sea, sí me han gustado uno, que no voy a decir el nombre, que por ahí, pero de seguirlo así, dije, King Clave. Entonces le mandé una solicitud de amistad y me la aceptó. Entonces, cuando él hacía subía algo, porque no había el club, cuando hacía algo, le contestaba, le editaba, le escribía, o por ejemplo, le agarraba alguna foto y se la convertía en otra, o sea, bueno, la filtraba, todo eso, ¿no? Y eso le gustó a él, esa forma como que de escribir. Entonces, un día platicando, pero para eso ya habían pasado creo que como 6 meses más o menos, y ya había una gran amistad. Entonces, platicando de cómo es de que tenía sus perfiles, por decir, cómo es que no se llevaba lo del club y todo. Y me dice, no tengo en México. Entonces, pues ahí es donde salió de que yo llevase el club. Pero sí, en un principio dije, vamos a ver cómo funciona porque pues nunca he llevado un club, ¿no? Y de eso ya tiene 7 años que lo estoy manejando. Entonces, así es como, si yo no hubiera visto tal vez a María Medina, tal vez yo no hubiese conocido a King Clave. Entonces, como dicen, los tiempos de Dios son perfectos para muchas cosas, para conocer a las personas, para que te ocurran cosas. Vamos a pensar en cosas bonitas. Entonces, fue una causa y efecto. Conozco a María Medina, busco a King Clave y me hago presidenta de su club. Y así, entonces, ya la primera vez que lo vi, cuando llegó aquí a Mérida a cantar, fui al aeropuerto a buscarlo. Entonces, yo te lo juro, yo todo así, ¿quién será King Clave? O sea, porque nunca lo había visto en persona, ¿no? Entonces, cuando lo veo llegar, literal, en lugar de decirme, o sea, nos presentamos, le dije, soy Fini, ¿qué pasa y todo? Me dicen, vamos al hotel, me dicen él y Noemí, vamos al hotel y todo. Y le digo, no, o sea, váyanse a descansar y les paso a buscar en 2 horas, ¿no? O sea, imagínate, están llegando todos cansados y Sí. dije, yo les paso a buscar, entonces los pasamos a buscar y ya los paseamos aquí en la ciudad, cenamos con ellos, conocieron a mi esposo, nos contaron cómo se conocieron ellos dos. Entonces fue una noche muy bonita y así es como se empezó a dar la amistad, el cariño y hoy en día de veras de que pues mi esposo tuvo contacto con él, o sea, él veía de que pues yo manejaba la página, pero pues no conocía a King Clave y yo tampoco lo conocía, ¿no? Hasta que viene aquí a Yucatán. Después de eso, de que se acaba el concierto, pues ya nos vamos al hotel, al lobby del hotel, porque pues al día siguiente, muy tempranito, ya se iban para Estados Unidos. Entonces nos despedimos y todo, y hasta el 2018 que lo vuelvo a ver. Pero el hecho de que solo nos hayamos visto, por ejemplo, 2, 3 veces durante este tiempo, no significa que limite esa cercanía, ¿no? De cariño, de amistad. A veces hablamos hasta 3 horas y te juro que no se nos acaba. O sea, hablamos, nos reímos,
lloramos, o sea, no, o sea, es algo de que yo siempre me pregunto, ¿la gente pensará que tal vez solo le estoy llevando un club a un artista y ahí queda? Me lo he preguntado. Entonces, cuando realmente más allá del club hay una hermandad que de veras de que por algo pasan las cosas. Entonces, Kim es de las personas de que, por ejemplo, para los cumpleaños de mi mamá, de mis hermanos, de mi esposo, mío, de la familia, siempre me dice, ¿a qué horas van a estar reunidos? A tal hora. Y habla para cantarnos las mañanitas Ah, al festejado, te lo juro, para Navidad, Año Nuevo, Fini, ¿a qué hora es el brindis? A tal hora. A esa hora está hablando para feliz año, familia, o sea, de veras que no tengo forma de pagarle. Analia, haga yo lo que haga con el club, no logro compensar qué todo lo que... generosidad, qué generoso que es, qué generoso, qué lindo todo lo que contás, porque todas estas cosas son las que ignora en general la gente, como vos decís. La gente tiene la imagen de la presidenta del club de fans y que se encarga de los medios y de enviar de un lugar a otro, de postear fotos, pero hay más allá que eso, hay una amistad, hay un amor sincero, hay una unión entre familias, ¿no? Involucrándose con cariño y con respeto. Y eso es lo que hace que funcione, como vos decís, son los tiempos de Dios, ¿no? Esas cosas que se dan porque se tienen que dar, porque eras la indicada para manejar estos clubes, para poder transmitirle a las personas, para poder tener el tiempo, el amor, la paciencia, la dedicación de transmitirle a todos esos fans que están a lo largo del mundo comunicación fresca, ¿no? Actual de su artista. Y eso creo que la gente lo valora mucho, te lo agradece, yo te lo agradezco también, y te agradezco también todo ese tiempo que brindás, esa generosidad. Conmigo, Fini no ha tenido más que palabras de amor, ha sido atenta conmigo. También llegué a Fini a través de Kim, ¿no? Que fue él el que me pasó tu dato, y así yo ya me comuniqué con ella y ella inmediatamente me respondió y con todo amor y entonces yo le mando material, ella me manda material y lo posteamos y en nuestras redes y la verdad que tiene ese tiempo, esa paciencia y es muy profesional. Déjenme decirle que Fini es profesional. Ella tiene que salir bien, ¿no? Y el otro día estábamos con el tema de los horarios que nos cambiaron en los países. Ah, Estuvimos no sé cuánto tiempo y hasta que encontramos el detalle, ¿no? ¿Te acordás? creo que de 4 de la tarde a 7 de la noche Sí, estuvimos estábamos con los allá horarios de Argentina, conectadas. Estados Unidos, México, porque a veces se complica. Ella lo debe saber más que nadie lo que significa los cambios de horario en cada país, ¿no? Y por eso te pasa también eso de que a veces podés responder rápido y otras veces capaz que le llegó a la persona el otro día el mensaje, ¿no? Y no es de mala voluntad, es que estamos en diferentes países con Sí. diferentes horarios y al igual que Fini, a mí me llegan tantos emails, me llegan mensajes, sobre todo el WhatsApp. El WhatsApp me explota a veces y no tengo tiempo a veces para contestar todos. Y trato, soy de contestar súper rápido la mayoría de las veces. Y por eso te entiendo, manejando dos clubes de fans en varios países y teniendo que, bueno, de alguna manera complacerlos, ¿no? Porque ellos están ansiosos, ellos quieren eso. Escúchame, Fini, ¿has tenido la oportunidad de entrelazar a Kim en un vivo o algo con sus fans y a Susan? No, no. La otra vez, y comentándote de los juegos, le digo aquí, dime una palabra en guaraní para ver si la Sí. adivinan, o sea, una adivinanza en guaraní, ¿no? Entonces
la persona que ganara, pues iba a tener como que una llamadita, un saludo de aquí, ¿no? Qué Pero nadie le bueno. atinó, o sea, no le Ah, y atinaron entonces así, se quedaron con las no ganas. hubo, no hubo la conexión, pero Pobrecito. sí, pero no, pero es una persona muy dispuesta a lo que se le pida. Bueno, obviamente sí está en sus posibilidades, ¿no? Porque, por Por supuesto. ejemplo, hoy en día, ahorita, por ejemplo, ya está con sus presentaciones. Ahí viene el Día de la Madre con Charlie Sa y todo. Entonces ya está él en ese, bueno, pues en esa normalidad que está regresando ya por la pandemia de Estados Unidos y sí está muy ocupado, está ahorita ensayando, anoche estuvo ensayando, por eso a veces trata se duerme tarde por lo mismo de sus ensayos, vocaliza, o sea, es una persona que ante todo el profesionalismo que tiene, porque yo que he estado en la misma, en el mismo transporte del hotel al teatro, nada más estoy escuchando cómo está vocalizando. O Ah, sea, se la pasa vocalizando, vocalizando y todo, ¿no? Entonces, sí es una persona muy comprometida con su voz. Y la otra vez le comentaba, fíjate de que hay muchos imitadores. O sea, hay gente que imita a muchos sí, artistas, pero imitar a Kim Clave es algo imposible. Y yo se lo decía, ¿sabes qué? Es imposible imitarte porque tienes una voz tan única, tienes un timbre de voz, tienes unos agudos que no cualquiera los alcanza. sí. Entonces, yo no veo, sí cantan las canciones de King Clave, por ejemplo, Los hombres no deben llorar, la canta Pedrito Fernández, la Sí, canta, la por han hecho ejemplo, muchísimo, sí, sí, sí. Y en varias sí, o sea, versiones, como, ¿no? Versiones, sí. cumbia, abeja reina, ya ves, y Sí, todo, sí, las ¿no? he escuchado. Sí, sí. Pero cantar, imitar a King Clave, no, es imposible, es algo que no se Eso va a poder. es que es un buen punto lo que acabas de decir. Sí, es el timbre, el color de voz, ¿no? Es otra cosa. Creo que lo mismo pasa con Susan y pasa con otros artistas que tienen una voz única. Y entonces es difícil de que puedan, tal vez puedan asimilar ahí, pero no lo pueden hacer. Y eso sí es verdad, y creo que otros artistas son como más, que los pueden como imitar con más facilidad, ¿no? Porque el Sí. timbre es como ¿cómo te puedo decir? Como que pueden llegar a esos timbres, ¿no? En eso tenés mucha razón y es muy buen punto el que acabas de decir. Bueno, Fini, la verdad que ha sido un placer escucharte y es un placer también poder verte por primera vez así las Ah, dos, aunque no estamos tan lejos, Fini, tampoco, estamos no. pegaditas, ¿eh? Así que no creo que falte en algún momento que nos podamos conocer personalmente. Sería un honor, sería un Acá honor. sos bienvenida, muy bienvenida, en las puertas abiertas. Gracias. Y quiero agradecerte entonces personalmente la oportunidad que nos diste de conocerte, toda tu generosidad que tenés para los artistas y para la gente que los sigue, tu espacio, tu tiempo, y haberme brindado tu amistad y también, bueno, devolverte eso también, ¿no? Mi amistad para que cuentes conmigo, para lo que necesites, para lo que podamos difundir y acompañarte en este camino que emprendiste hace un tiempo y que seguís haciéndolo y que lo vas haciendo muy bien. Y nada, quiero dejarte un espacio para que saludes a todos los fans que te van a ver en el mundo, a tu gente y a tus artistas. Bueno, pues antes que nada, gracias a ti, Analia, de veras de que siempre he pensado que la energía global, universal, como uno es, atrae, atrae ese positivismo, atrae a esas personas. Y me gusta rodearme de gente de luz, de gente como tú, como Susan, como Kim, como Noemí, como Miguel, Gracias. el esposo de Susan, como tu esposo
que acabo de conocer un poquito, que muchas gracias por todo el apoyo que me brindaron. Muchas gracias, se los agradezco infinitamente. Entonces, también quiero invitar a las personas a que se unan aquí en Clave México Club de Fans. Quiero invitarlos a Acuarela Formoseña. Acuarela Formoseña se llama así porque por Queremos Formosa que un día... enviarles un beso enorme a Formosa, Argentina. Mis argentinos queridos, les envío de todo corazón mucho amor. Sí, un día rápidamente, un día platicando con quien le digo, oye, ¿por qué no se hace una página de tu país, o sea, de tu lugar de nacimiento, ¿no? Entonces me dice, ay, sí, ¿verdad? Sería buena idea. Ay, pues vamos a hacerla. Y él le pone Acuarela Formoseña. Y de hecho, fíjate de que se transmitían los viernes un programa con 1 hora, lo que era Acuarela Formoseña, dirigido por King Clave. También hubo esa oportunidad y logró que una transmisión de que era jueves en un principio, todos los jueves, después se pasó a los viernes y cantaba y todo, pero muy bonito. Entonces, a toda la gente de Acuarela Formoseña, de verdad de que muchísimas gracias porque veo que es más gente de Argentina, o sea, hay mucha gente de Argentina allá y de veras de que les mando muchas bendiciones, tienen mi corazón, de veras de que les llevo aquí, aunque no me vean, pero les llevo aquí y no solo a ellos, a todos, ¿no? Y agradecer a todas las personas que nos siguen, que aunque a veces se ve, como te digo, que solo 2 comentarios subieron, estadísticamente marca otra. Entonces hay gente de que tal vez no le gusta escribir por el Facebook y lo que hace es pasarlo por a la página, al inbox de ese club, del club, por decir. Y por allá mandan que, por ejemplo, ay, dígale por favor aquí en Clave que nos cante esto, dígale por favor, o sea, por allá hacen llegar otras cosas. Entonces no se mira por un lado, pero se mira por la parte interna del club, que también es otra como que modalidad, y lo sabrás también en tu programa, ¿no? De que te llegan tus banderitas por allá donde hay nuevos avisos. Así de que muchas gracias por esa vinculación. También quiero que sigan a Susan, Club de Fans de Susan Ferrer Internacional, que también la estoy administrando y con mucho cariño porque también es una persona llena de luz, llena de energía, llena de amor, que esas personas, de veras de que con todo el amor del mundo, con todo el amor del mundo se hacen las cosas, sin esperar nada a cambio, o sea, de corazón, de veras, se hace. Y gracias a ti, Analia, gracias a ti también, te quiero agradecer y lo quiero agradecer públicamente. Desde que la conocí, siempre con sus lindos detalles, o sea, por teléfono nos habíamos estado comunicando y hasta ahorita que nos venimos a ver. Entonces voy a hacer que se comprometa conmigo para que hagamos videollamadas también y todo y también charlemos. Dale. Así de que ya estás comprometida. Estoy comprometida y me encanta la idea, Fini. No, yo súper agradecida, entonces quiero agradecerles a Fini principalmente en este momento y a estos dos grandes artistas que también han sido tan generosos conmigo, el señor King Clave y la señora Susan Ferrer, dándome su tiempo para una entrevista. Los invitamos a ver esas entrevistas. Fini las tiene en sus páginas y están en mi página de valientesmujeres.com o en nuestro YouTube de Valientes Mujeres. Ahí los pueden ver. Véanlos, escúchenlos, realmente son geniales los dos. Me han hecho tan fácil el momento porque ellos lo hicieron todo, ¿sí? Así que para mí fue un placer, yo estaba muy nerviosa antes de empezar, pero ellos con esa generosidad que tienen y lo profesionales que son, hicieron que las notas sean hermosas, así que estoy súper agradecida por eso, les mando un beso enorme a ambos, y bueno, un beso a todos los que nos han estado mirando, esperemos que les haya gustado. Los invitamos entonces a ver este programa, a compartirlo por todos lados, a darle like y a unirse a los clubs que les acaba de nombrar mi querida Fini.
Y nada, simplemente decirles, como dice Valientes Mujeres siempre, no estás sola, no estás sola en este mundo, porque siempre hay personas que le preocupan los otros. Así que, Fini, besos enormes y Chao, hasta el próximo chao. encuentro. Gracias, muchas gracias. Bye bye. Bye bye.